ustedes bienvenidos a una nueva entrevista aquí en CNN. Vamos a abordar un tema que, si usted es consumidor de Internet, estoy segura le va a interesar. Un duro golpe a las descargas de Internet provocó el FBI hace unos días con el cierre de Mega Upload. El sitio fue acusado por las autoridades de Estados Unidos de piratería masiva, un cargo que es negado por su fundador Kim Schmitz y que ha puesto en el tapete la discusión respecto de la propiedad intelectual en la red. Queremos conversar de este tema. Nos acompaña Rodrigo León. Él es abogado y experto en propiedad intelectual, para que nos comente sus impresiones respecto de esto que ha ocurrido. Rodrigo, gracias por venir. ¿Cómo estás? Gracias, Verónica. Antes de entrar en el terreno de lo que fue pipa, sopa, del cierre de Outlook, antes de todo eso, me gustaría conversar contigo e intentar despejar conceptos que me parece que a veces se pueden confundir. Fíjate que revisaba en el diccionario y en varias partes lo que significa piratería. Y piratería, entre otras cosas, significaba cuando yo un producto X imito a otro y ese otro lo hago pasar como si fuese el original. Y eso es muy distinto, a partir de la información del diccionario, de lo que puede ser difundir, compartir o segmentar cierta información. Cuando hablamos de piratería, es lo que está pasando hoy día en Internet, cuando hay gente que descarga una música original o que la comparte con amigos. ¿Aclaremos esos conceptos, te parece? Encuentro muy interesante tu comentario, porque efectivamente se habla mucho hoy día de propiedad intelectual, piratería, pero no se tienen las definiciones básicas. Y yo creo que antes de piratería uno tendría que tener el concepto de qué es propiedad intelectual para relacionarlo con el concepto de piratería. A ver. Cuando hablamos de propiedad intelectual estamos hablando de una categoría jurídica que cubre una serie de materias. Por ejemplo, derecho de autor, es decir, todo lo que crea una persona como música, software, libros, tiene una protección jurídica que se denomina derecho de autor. Pero en propiedad intelectual también se comprende, por ejemplo, las invenciones, donde están las patentes, por ejemplo. Cuando tú, por ejemplo, desarrollas una tecnología, imagínate el iPhone que tiene unas piezas especiales o un procedimiento especial para hacer alguna cosa en materia de minería, hay una innovación que también puede ser protegida a título de propiedad intelectual, y en este caso hablamos de las patentes de invención. Y un tercer gran grupo dentro de lo que es la propiedad intelectual están las marcas comerciales. Cuando tú te compras un producto, tú accedes a ese producto a través de un signo que lo identifica en el mercado. Y este signo se denomina marca. Cuando te compras una cartera, cuando te compras un auto, cuando te compras un televisor, generalmente el consumidor va a llegar al producto a través de un signo que se denomina marca comercial. Estas tres grandes categorías son lo que forman lo que llamamos la propiedad intelectual. Correcto. Cuando tú hablas de piratería, específicamente, estás hablando de la reproducción no autorizada de contenidos protegidos por propiedad intelectual. No es lo mismo hablar piratería, por ejemplo, que falsificación. Cuando uno falsifica un producto, no es lo mismo que piratería. En general, el concepto... Hay varios conceptos, hay conceptos más técnicos, conceptos más legos, si se quiere, pero en principio uno, cuando le hablan de piratería, básicamente está hablando de reproducción no autorizada de objetos protegidos por derecho de autor. Respecto del debate que ha ocurrido, una de las grandes preguntas es si lo que ha intentado hacer el gobierno de Estados Unidos con estas leyes sopa y pipa, que quedaron ahí en stand-by, pero que se sabe ya están trabajando en otras iniciativas. La pregunta es cuánto se repercute la libertad de expresión, donde está el equilibrio en aquello también con la protección a lo que recién me señalaba usted de la propiedad intelectual. ¿Dónde está ahí la balanza en su justo equilibrio? Claro, Verónica, es bien interesante primero hacer una aproximación al fenómeno de estos dos proyectos de ley en lo que hice relación a tu comentario respecto a la libertad de expresión. Lo primero es decir que estos dos proyectos de ley, que están efectivamente suspendidos en el Congreso de Estados Unidos, en el Senado y en la Cámara de Representantes, no son el primer proyecto que trata de regular el tema de la piratería digital en Internet. Encontramos otros proyectos anteriores, particularmente en Europa, en la ley francesa. Hay una ley francesa que se llama ADOPI, que establece regulaciones en contra de la piratería digital. También en Suecia hay un proyecto en Inglaterra, la ley CINDE, por ejemplo, en España. Es decir, que no es algo único que esté sucediendo en Estados Unidos con estos proyectos de ley. ¿Cuál es la diferencia? Y ahí vinculo a lo que tú mencionabas de la libertad de expresión. Lo que sucede es que lo que tienen estos proyectos norteamericanos es que en lugar de atacar directamente al usuario final del contenido, lo que hacen es ir un poco antes.
es decir, es atajar la difusión del contenido digital infractor a la propiedad intelectual, impidiendo que sitios web, que son intermediarios, permitan la libre difusión en Internet de los contenidos. Y eso desde el punto de vista legal, ¿le parece adecuado? ¿Debiera ser sancionado el intermediario y también el consumidor final? A ver, esa yo creo que es uno de los grandes temas hoy en día en materia de propiedad intelectual. ¿Quién es el infractor y quién debe responder? Lo que está claro es que, a una primera aproximación, es que el intermediario que gana dinero a costas de la propiedad de otro, efectivamente debería tener algún tipo de sanción. Pero además este tema no solamente hay que darle un análisis desde el punto de vista jurídico, sino que también económico. ¿A qué voy con esto? Que en cierto modo la situación actual de los contenidos en Internet se da también por una falencia o por un atraso de las empresas en adaptar sus modelos de negocio a lo que es el fenómeno de Internet. Internet tiene, comercialmente hablando, debe tener ya casi 15 años o más un poco. Estamos hablando de la Internet comercial del año 96, 97. Correcto. Y el fenómeno de la digitalización es más o menos también sobre esa fecha. Pero resulta que recién ahora estamos viendo con fenómenos comerciales en que se están empezando a regular económicamente desde el punto de vista legal contenidos o ofreciendo contenidos legales. Te pongo el ejemplo de iTunes en el caso de Apple o las mismas aplicaciones de Android para celulares. La misma situación de Netflix, por ejemplo, que ofrece contenidos legales, o lo que está haciendo, por ejemplo, Telefónica con su acuerdo con Sony, que permite la posibilidad de los usuarios a acceder a estos contenidos legítimos. Pero este fenómeno es reciente, venía de antes el tema de la piratería. Entonces, ¿por qué se actuó tarde? Yo creo que, y un ejemplo práctico lo vemos en la música, yo creo que hubo un problema de que las empresas del entretenimiento se vieron como una especie de knockout con el tema de la velocidad de Internet y no lograron, cosa que lo están haciendo ahora, pero no lograron anticiparse al problema que venía respecto a la difusión no autorizada de contenido. Y el ejemplo práctico es el caso, por ejemplo, de los sellos musicales. En la década de los 80, los sellos musicales eran las empresas más fuertes o de las más fuertes en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque cuando tú comprabas un CD, pagabas, no sé, 15, 20 o 30 dólares y para ellos el costo era ínfimo, era copiar un CD y pagar las regalías a los intérpretes o autores. Pero resulta que hoy día los CD ya no tienen valor, porque todo está digitalizado. Correcto. Entonces los ingresos de los sellos de la década de los 80 al 2000 es enorme la diferencia y hoy día todo se vende por Internet o se licencia por Internet. Entonces vemos cómo los sellos musicales no lograron en la década de los 90 prepararse para lo que venía y ahora recién lo están haciendo. ¿Es posible todavía creer al menos que Internet en materia legal, en materia jurídica, es un poco entonces tierra de nadie porque la capacidad de legislar, de regular, no solo en materia de propiedad intelectual, sino que también la comisión de otro tipo de delitos a través de Internet, da la sensación que está recién un poco en pañales y que la gran cantidad de tráfico de Internet queda un poco sin legislación? ¿Esa idea es correcta? Yo creo que tal vez esa idea podría haber sido correcta en la década de los 90, cuando estaba recién partiendo, y más que una falta de legislación, había una falta de comprensión de los agentes legales y jurídicos del fenómeno que es Internet. Es decir, no es un problema de lagunas legales o de vacíos legales, porque en la práctica la ley regula de igual manera lo que es el mundo real o material y el mundo virtual. No hay diferencias desde el punto de vista de la ley. El problema es cómo nosotros decantamos esa ley o las adaptamos a la situación de Internet. Y te voy a dar un ejemplo. A ver. En materia de propiedad intelectual, para la ley, nuestra ley es de 1970, es muy importante o está muy regulado el tema de la reproducción, el hacer copias de obras que estén protegidas por derecho de autor. ¿Por qué? Porque económicamente, en 1970, las copias eran lo más importante en materia de propiedad intelectual. Pero hoy día, lo más importante no está en la copia. Porque, por ejemplo, un MP3, por ejemplo, de música, tú puedes hacer millones de ejemplares, ¿cierto? Y son iguales al original. Entonces, el valor económico de la copia ha bajado enormemente. Imagínate lo que era hacer en la imprenta, hacer un ejemplar de un libro era muy costoso y se pagaba caro, el consumidor pagaba caro la copia. Pero hoy día el tema copia ya es irrelevante. ¿Hoy día el tema es la difusión? Exactamente.
Absolutamente. En el fondo, hoy día es lo que en términos técnicos se habla de comunicación pública. Hoy día el valor está en la difusión de contenidos más que en la reproducción o copia de contenido. Por ejemplo, si yo agarro a chilenos de entre 18 y 25 años en una sala y les digo cuántos han comprado un CD de música del último año, yo creo que nadie va a levantar la mano, ¿cierto? Pero si les digo cuántos han escuchado música en Internet, todos van a levantar la mano. Entonces ahí uno se da cuenta de la diferencia entre lo que era el vector del derecho de autor y de la propiedad intelectual hace 30 años y de lo que estamos cambiando hoy en día. Y estas iniciativas legales, como es el caso de Sopa y Pipa, van en el sentido de tratar de aprehender el fenómeno de la difusión de contenido y no dedicarse tanto al tema de reproducción. Te quiero invitar, Rodrigo, a que hagamos el primer corte. Vamos a ir a la pausa muy breve. A la vuelta seguimos conversando con Rodrigo León, experto, abogado en propiedad intelectual. No se vayan. José.